El viejo perro de guerra estaba lisiado, sus piernas destrozadas por las batallas en Afganistán, y estaba aterrorizado de la tormenta. Pero cuando la tormenta de nieve azotó el valle de Montana, derribó un sólido roble, puerta para salir. Desapareció en el frío mortal, dejando a su maestro gritando en el viento. Cuando finalmente regresó, arrastrando su cuerpo congelado a través de la nieve, llevaba una pequeña bolsa de color púrpura, cadáver en la boca, un cachorro recién nacido, frío como una piedra. Los marines dijeron que ya era demasiado tarde. La tormenta se los había cobrado a ambos. Pero el viejo perro se acostó y hizo lo impensable. Decidió cambiar sus propias chispas de vida agonizantes para encender una nueva. Lo que sucederá a continuación te romperá el corazón y lo volverá a unir más fuerte que antes. Antes de comenzar, dime desde dónde estás mirando. Deja tu país en los comentarios a continuación. Y si crees que los milagros suceden cuando nos negamos a rendirnos unos a otros, presiona el botón de suscripción, porque esta historia podría ser lo más hermoso que escuches en todo el año. El viento no solo soplaba a través del valle, sino que chillaba, un grito agudo y desalmado que desgarró las tejas de la granja y sacudieron los pesados marcos de roble de las ventanas. Eran finales de noviembre en Montana, un lugar donde el invierno no era una estación, sino un asedio. Los meteorólogos de la radio llevaban 3 días llamándolo un ciclón bomba, advirtiendo de caídas de presión tan severas que rivalizarían con los huracanes. Para los residentes del valle, era simplemente el muerte blanca. La temperatura ya había descendido a 25 grados bajo cero, y el sol había brillado tragado hace días por un cielo color de hierro magullado. Dentro de la cabaña solitaria al pie de, en las montañas Beartooth, el aire estaba cargado con el olor a resina de pino y lana vieja. Capitán Silas Vance, Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, retirado, estuvo presente en la ventana orientada al norte. Presionó una mano callosa contra el cristal, sintiendo el frío mortal, irradiando a través del dolor. Silas tenía 58 años, aunque el espejo a menudo decía que era mayor. Era un hombre tallado en el mismo granito que las montañas de afuera, con un rostro marcado por profundas líneas de exposición y tristeza. Su cabello era gris acero, mantenido en un corte corto de estilo militar por costumbre, y sus ojos eran del color del pedernal. Duro, observador, pero actualmente nublado por la preocupación. Llevaba una camisa de franela gruesa sobre capas térmicas, sus movimientos lentos y deliberados, favoreciendo una rodilla izquierda que tenía. Había sido reconstruido más veces de las que quería recordar. Se apartó de la ventana. Las tablas del suelo crujieron bajo sus pesadas botas. «Va a ser una noche larga, viejo amigo», murmuró. Desde debajo del pesada mesa de madera en el tonel 6, centro de la cocina, un par de ojos color ámbar miraron hacia arriba. Gunner golpeó su cola una vez, un sonido hueco contra la alfombra. Gunner era un pastor alemán de tamaño imponente, incluso en sus años de ocaso. A los 12 años le pintaron el hocico con nieve, blanco de la edad, que contrasta marcadamente con el negro Marta y fuego de su grueso pelaje. Él era un jubilado perro de trabajo militar, una leyenda en su unidad, al que se le atribuye haber salvado 16 vidas en 2 despliegues en Afganistán. Pero el perro miente. Debajo de la mesa ya no estaba el elegante misil de músculos que alguna vez fue. Sus caderas fueron devastadas por artritis, convirtiendo cada transición de estar acostado a estar de pie en una batalla de voluntad. Silas se acercó a la estufa de leña, arrojando otro leño al fuego. Las llamas lamieron, lanzando danzas sombras contra las paredes de troncos. Vertió una pequeña cantidad de agua en un recipiente y añadió una tableta de glucosamina, revolviéndola hasta que disuelto. «Toma», dijo Silas en voz baja, colocando el cuenco cerca de la nariz de Gunner. «Bebe. Ayudará a las articulaciones». Gunner lamió el agua lentamente. Cada pocos segundos el viento soplaba con violencia. Eso sacudió la cabina, sonando aterradoramente como el ruido sordo distante del fuego de mortero. Cada vez que sucedió, Gunner se estremeció. El gran perro se aplastaba contra el suelo, con las orejas inmovilizándose, un gemido bajo vibrando en su garganta. Fue el trastorno de estrés postraumático. La guerra los había seguido a ambos. ¿Moasa Atise? Pero mientras Silas ahogaba sus recuerdos en el trabajo y el silencio, Gunner vivió su terror visceralmente. Para el perro, el fuerte viento no era el tiempo. Fue un regreso a los caóticos valles de la provincia de Helmand. Silas se sentó en el suelo junto al perro, ignorando las protestas de su propia rodilla lastimada. Pasó una mano áspera por la columna de Gunner,
su toque increíblemente suave. «Lo sé», susurró Silas, masajeando la rigidez del perro. «Flancos». «Yo también lo oigo, amigo, pero estamos a salvo. Estamos en Montana. Aquí no hay morteros, solo nieve». Miró los ojos nublados del perro y sintió un familiar peso aplastante en su pecho. Silas había perdido a su esposa, Martha, hacía 4 años a causa del cáncer. Desde entonces, su mundo se había reducido a los límites de esta valla y el corazón palpitante del perro a su lado. El artillero fue el único ser vivo que conocía el sonido de la voz de Silas antes de la guerra, y el único que entendía el silencio que vino después. Silas observó a Gunner luchar por cambiar su peso. El frío se estaba filtrando a través de las tablas del piso, agravando las viejas heridas. Silas cogió una gruesa colcha del sofá y cubrió al perro con ella. Tenía un pensamiento terrible y hundido que había tratado de alejar desde octubre. Esta podría ser la última, el último invierno, la última tormenta. Las patas traseras de Gunner estaban fallando. Algunas mañanas, Silas tenía que usar una toalla a modo de cabestrillo para ayudarlo a levantarse para salir. «Espera», dijo Silas, con la voz espesa por la emoción. «Tú y yo, artillero, no nos rendimos. Los marines no se rinden». Afuera, la tormenta cambió de marcha. El viento. La velocidad aumentó, convirtiendo la nevada en una nevada horizontal. La cabaña gimió bajo el asalto. Entonces, un trueno sacudió el suelo. Nieve-trueno. Un fenómeno raro y violento dentro de una tormenta de nieve. Para Gunner era el sonido de un artefacto explosivo improvisado. El perro se revolvió y sus garras chasquearon frenéticamente sobre la madera mientras intentaba cavar una trinchera en el suelo. Dejó escapar un agudo grito aterrorizado, enterrando su cabeza debajo el brazo de Silas. «Tranquilo, tranquilo». Silas rodeó con ambos brazos al tembloroso animal, abrazándolo con fuerza. «Te tengo, te tengo». Estuvieron así durante 1 hora. El viejo soldado meciendo al viejo perro, mientras la naturaleza hacía la guerra contra su refugio. El fuego estalló y siseó. El mundo exterior fue borrado, dejando solo el vacío blanco y el frío mortal. Entonces, la atmósfera en la habitación cambió. Sucedió en una fracción de segundo. En un momento, Gunner era un tembloroso desastre traumatizado, escondiendo su rostro en la camisa de franela de Silas. Al siguiente, su cuerpo se puso rígido. El temblor cesó instantáneamente, reemplazado por una tensión que se sentía como un resorte de acero enrollado. Silas sintió el cambio antes de verlo. Él retrocedió, confundido. ¿Artillero? El perro se alejó de Silas. Él no se acobardó. Se puso de pie. Fue un movimiento doloroso e inconexo, mientras sus malas caderas protestaban, pero él ignoró el dolor. Gunner estaba en el centro de la cocina, con la cabeza gacha. Su nariz se movía furiosamente. Sus orejas, generalmente blandas por la fatiga o inmovilizadas por el miedo, espetó hacia adelante. Giraban como antenas parabólicas, ignorando el rugido del viento, buscando una frecuencia específica. «¿Qué es?», preguntó Silas, bajando la voz a un susurro. Cogió su rifle por pura costumbre, con sus instintos a flor de piel. Gunner no miró a Silas, y su voz se convirtió en un susurro. Cogió su rifle por pura costumbre. Sus instintos arden. Gunner no miró a Silas. Estaba mirando la puerta principal. La puerta era de roble macizo, de 8 centímetros de grosor, y estaba cerrada con pestillo para protegerse del vendaval. Más allá estaba nada más que un frío mortal y la oscuridad de la tormenta. La carretera más cercana, la ruta 212, estaba a 1/4 de milla de distancia, seguramente ya cerrado por la nieve. Gunner dejó escapar un sonido que Silas no había oído en años. No era un gemido de dolor ni el ladrido de una mascota doméstica. Fue una profunda vibración gutural en su pecho, una advertencia. Era el sonido que solía hacer cuando patrullaba, cuando algo andaba mal en el cable. El pelo de la columna de Gunner se erizó formando una cresta rígida. Su cola, generalmente metida entre sus piernas durante las tormentas, ahora estaba agachado y quieto. «No hay nada allá afuera, muchacho», dijo Silas, aunque se levantó y se dirigió hacia la ventana. Se llevó las manos a los ojos, mirando hacia el abismo arremolinado. Es solo el viento jugando una mala pasada. Pero Gunner no estaba escuchando. Al viento.
Su procesamiento auditivo, perfeccionado por años de caza de hombres y explosivos, había aislado un sonido enterrado bajo el grito del vendaval. Era débil, intermitente y completamente ajeno a la cadencia natural de la tormenta. Para el oído humano, la tormenta era un muro de ruido blanco. Para Gunnar, la tormenta era una sinfonía y alguien acababa de tocar una nota equivocada. Gunnar dio un paso hacia la puerta, luego otro. Volvió a mirar a Silas, con los ojos claros y ardientes, con una intensidad que desterró la nubosidad de la edad. Ladró una vez, una orden aguda y exigente. «Ábrelo». «No», dijo Silas con firmeza. «Estás loco. Hace 25 grados bajo cero». «Elegiste así te congelas». 10. Gunnar no retrocedió. Fue hacia la puerta y rascó la madera, lloriqueando con una urgencia desesperada y aguda. Eso era completamente diferente de su respuesta de miedo. Esto fue conducir. Esta era la misión. Silas vaciló. He knew this dog. Sabía que Gunnar podía distinguir el sonido de un cargador AK-47 cargado, haciendo clic en su lugar desde 3 cuadras de distancia. Sabía que Gunnar podía oír los latidos del corazón entre los escombros. «Pila, ¿qué oyes?», Silas preguntó a la habitación, un escalofrío recorriendo su espalda que no tenía nada que ver con la temperatura. Gunnar miró hacia la puerta, luego de nuevo a Silas, y luego arrojó su cuerpo pesado contra la madera con un ruido sordo. Estaba frenético ahora, sin pánico, urgente. Estaba tratando de decirle a Silas que había algo ahí fuera en el vacío blanco, algo que no pertenecía. Silas miró el rifle apoyado contra la pared, y luego la puerta temblorosa. La tormenta aulló como un alma en pena, enterrando al mundo en hielo. Pero dentro de la cabaña, el fantasma del guerrero había regresado a los ojos del viejo perro. Fuera lo que fuese, Gunnar estaba preparado para afrontar la tormenta para encontrarlo. El silencio de la cabaña no fue destrozado por la tormenta, sino por un sonido que Silas Vance no había oído en casi una década. Era un ladrido, pero llamarlo ladrido no hacía ningún favor a la fuerza pura y conmovedora del ruido. Fue una detonación. Gunnar se paró ante el pesado puerta de roble, con el pelo erizado formando una cresta irregular de pelaje negro. Ladró de nuevo, un sonido rítmico y profundo. Trueno que sacudió las tablas del suelo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Pausa! ¡Wow! Era una cadencia, una señal. «Artillero, ya basta», espetó Silas, y el repentino ruido le rechinó los nervios. Se levantó de su posición de rodillas, y su rodilla mala hizo un ruido sonoro. «Estás escuchando cosas, amigo. El viento te está jugando una mala pasada». Pero Gunnar no se detuvo. El perro cambió de posición, y sus garras arañaron la madera, y empezó a golpear la puerta con las patas. El sonido era insoportable, la queratina dura rasgando el acabado de la madera antigua. Se quejó entre ladridos, un sonido alto y oscilante de pura angustia que atravesó el afuera el rugido sordo de la ventisca. «¡Hey!». Silas se movió rápidamente y cruzó la pequeña cocina en 2 largas zancadas. Extendió la mano para agarrar el cuello de Gunnar. «Dije, seguro. Eso es suficiente». La orden fue tajante, imbuida de la autoridad férrea de un controlador del cuerpo de Marines. En el pasado, ese tono habría congelado a Gunnar en el aire. Le habría cerrado las mandíbulas y le habría dejado caer el vientre al suelo. Durante 10 años, a través del el polvo de Kandahar y la tranquilidad de Montana, Gunnar había sido una máquina de obediencia. Era una criatura preparada para esperar la palabra. Pero esta noche se cortó el cable. Gunnar giró la cabeza, sus ojos salvajes y blancos. Él no se quebró. Nunca mordería la mano que lo alimentaba, pero empujó su pesado hombro en la espinilla de Silas, empujando físicamente al hombre. Se volvió hacia la puerta y la cerró de golpe, su pecho contra él. El ruido sordo resonó por la habitación. Silas retrocedió, aturdido. La desobediencia lo golpeó más fuerte que el empujón físico. Lo sentí como una traición, o peor aún, como un síntoma de una mente que finalmente se derrumba bajo el peso de la edad y el trauma. «Artillero, mírame», suplicó Silas, su voz suavizándose de la orden a la desesperación. Se agachó, ignorando la corriente fría que se filtraba debajo del marco de la puerta. «Mírame. No hay nada ahí fuera. Es un apagón. Tu sal ahí afuera, mueres, ¿lo entiendes? Te mueres». El artillero hizo una pausa. Volvió su enorme cabeza hacia Silas. Los ojos ámbar ya no estaban nublados ni distantes.
estaban ardiendo con una lucidez, inteligencia aterradora. Miró a Silas, luego miró fijamente el pomo de la puerta y luego otra vez a Silas. Dejó escapar un grito agudo e impaciente. Abierto. Él. Silas sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la corriente. ¿Hablas en serio?, susurró. Se levantó y se dirigió a la ventana adyacente a la puerta. Tenía que demostrárselo al perro. Tenía que demostrar que el mundo exterior había dejado de existir. Silas limpió la condensación del cristal y miró hacia afuera. No había mundo. No había porche, ni valla, ni línea de árboles. Solo había una leche gris violenta y arremolinada. La luz del porche era un tenue halo amarillo que apenas iluminaba 1 metro de distancia del vaso antes de ser tragado por la nieve. La nieve no caía. Estaba siendo conducido horizontalmente, como millones de agujas diminutas y distintas. «Mira», dijo Silas, señalando al vacío. «Es una zona de muerte, Gunner. Visibilidad 0, menos 25. Si abro esa puerta, el calor se va y el frío nos lleva a los dos». Se volvió, esperando que el perro se hubiera calmado. En cambio, Gunner estaba escalando. El perro había metido el hocico en la pequeña rendija entre la puerta y el marco, resoplando frenéticamente, tratando de abrirlo. La desesperación en sus movimientos fue desgarradora. Este era un animal que luchaba contra su propio cuerpo debilitado para responder a una llamada que solo él podía escuchar. «No», dijo Silas con firmeza. Entró y agarró el grueso collar de cuero con ambas manos. «Volvemos al fuego. Ahora, cúrate». Él tiró. Gunner plantó sus pies. Fue una batalla de física. Silas, un hombre de casi 60 años con una rodilla destrozada, contra un pastor alemán de 50 kilos que había olvidado que estaba lisiado. Las garras de Gunner se clavaron en la alfombra, amontonándola. El perro gimió, un sonido de dolor físico, mientras el torque torcía sus caderas artríticas. Pero se negó a ceder ni 1 centímetro. «¡Artillero, por favor!» Silas apretó los dientes y retrocedió con su peso. «¡Te estás lastimando! ¡Basta!» Gunner ya no escuchaba al hombre. Estaba escuchando el viento, el sonido que había escuchado antes. Esa nota débil y discordante en la sinfonía de la tormenta debe haber vuelto. O tal vez el olor se había hecho más fuerte. Fuera lo que fuese, desencadenó una reserva de fuerza histérica en el viejo perro de guerra. Con un giro repentino y violento, Gunner se abalanzó. No se abalanzó sobre Silas, se abalanzó sobre la puerta. El movimiento repentino arrancó el collar de cuero del agarre de Silas, quemándose las palmas. Silas perdió el equilibrio, tropezó hacia atrás y se estrelló contra el suelo. Pequeña mesa de entrada, enviando un cuenco de cerámica al suelo. «¡Artillero, no!», rugió Silas. Gunner lo ignoró. El perro se irguió sobre sus patas traseras, sus patas golpeando contra el pestillo de hierro de la puerta. El pestillo era viejo, desgastado por décadas, de uso, y la puerta misma había estado traqueteando en su marco durante horas, golpeada por los 60 kilómetros por hora ráfagas. Gunner lanzó todo su peso contra la madera. 1 vez, 2 veces. En el tercer golpe, la combinación del peso del perro y una repentina ráfaga de viento del exterior, como si fuera un vacío, resultó demasiado. El pestillo se deslizó. La puerta no solo se abrió, sino que explotó hacia adentro. El viento pateó el pesado losa de roble contra la pared interior con un estrépito que sacudió los cimientos de la cabaña. Al instante, la calidez de la habitación fue aniquilada. La tormenta entró como un ser vivo, un vórtice de cristales de hielo y aire chirriante que cegó a Silas al instante. Los papeles volaron de la mesa. El fuego de la estufa ardió violentamente y luego silbó cuando la nieve golpeó el hierro. «¡Artillero!», Silas gritó, protegiéndose los ojos con el brazo. Vio una mancha negra y fuego lanzarse hacia el vacío gris. «El artillero», gritó Silas, protegiéndose los ojos con el brazo. Vio una mancha de lanzamiento negro y fuego en el vacío gris. Gunner no dudó. No miró hacia atrás, saltó desde el umbral en la vorágine, desapareciendo en la pared blanca antes de que sus patas traseras tocaran la nieve. «¡Maldita sea! ¡Maldita sea todo al infierno!». Silas se puso de pie y resbaló en la nieve húmeda que ya se estaba acumulando en las tablas del suelo. El pánico, frío y afilado como un cuchillo, le atravesó el pecho. El artillero se había ido. Su viejo perro lisiado se encontraba en medio de una tormenta que podía congelar la carne expuesta en cuestión de minutos.
La adrenalina inundó el sistema de Silas, eliminando el dolor de su rodilla. Ya no era un ranchero jubilado. Era un infante de marina cuyo compañero de equipo acababa de salir del cable sin cobertura. No pensó. Ya no era un ranchero jubilado. Era un marine cuyo compañero de equipo acababa de... Salió del cable sin cubierta. No pensó. Él reaccionó. Silas agarró su pesada parca. Del gancho, metiendo los brazos en las mangas mientras pateaba los restos destrozados del cuenco de cerámica. No se molestó con la cremallera. Se limitó a apretar los botones con dedos temblorosos. Metió los pies en sus pesadas botas Sorrel, sin perder tiempo en atarlos completamente, simplemente apretando los cordones. Sus ojos se dirigieron rápidamente al armero. Depredadores. La tormenta derribó cosas de las tierras altas. Lobos, pumas. Si Artillero estaba ahí fuera, era vulnerable. Silas agarró el rifle Winchester de palanca. Él atormentó el diapositiva, comprobando la recámara. Quimar, cargada, y cogí la linterna de carretera del estante. Se acercó a la puerta abierta. El viento lo golpeó como un golpe físico, una sólida pared de aire helado que le quitó el aliento de los pulmones. Fue ensordecedor. El mundo era un caos de ruido y hielo. ¡Artillero!, bramó, pero el viento arrancó el nombre de sus labios y lo dispersó en la noche. Miró hacia abajo. Débiles depresiones en la nieve que ya se estaban llenando marcaban el lugar por donde se había ido el perro. Se alejaron de la seguridad del porche directamente hacia la línea de árboles y el cementerio enterrado. Camino más allá. Silas se caló el sombrero. Apretó los dientes para protegerse del frío cortante y dio un paso hacia la oscuridad. No iba a dejar que su amigo muriera solo. El mundo había quedado reducido a un singular y sofocante tono blanco. Silas Vance se abrió paso entre los montículos. Sus piernas ardían por el esfuerzo de levantar sus pesadas botas por encima de la acumulación. La linterna en su mano era un gesto burlón. Su rayo golpeó la nieve y se reflejó, creando un muro cegador de resplandor en lugar de iluminación. Estaba navegando por la memoria y el contraste débil y más oscuro de la línea de árboles que bordeaba su propiedad. ¡Artillero!, Silas gritó y el viento arrastró el sonido. Su garganta y destrozándola al instante. Estaba a 200 metros de la cabaña. Pero en esta tempestad, bien podrían haber sido 200 millas. La temperatura cayó más. El frío era un peso físico presionando contra su pecho, congelando la humedad. En su nariz con cada inhalación, su mente corría con sombrías posibilidades. Gunner, con sus caderas debilitadas, atrapado en una deriva. Gunner, confundido por el apagón, deambulando por la carretera. Artillero, muerto por exposición. Silas llegó a la valla de alambre de púas que marcaba el límite de su tierra. El cable estaba cubierto de centímetros de hielo, zumbando vibratoriamente con el viento. Se agarró a un poste de la cerca para estabilizarse, jadeando en busca de aire. Entonces lo vio. 10 metros más adelante, cuesta abajo que conducía a la zanja de drenaje de la ruta 212, se movió una sombra. No era el movimiento errático y aterrorizado de un animal perdido. Fue rítmico. Útil. Silas saltó la valla y se enganchó la parca, pero no le importó. Se deslizó por el terraplén y la nieve se le metió en las botas. ¡Artillero! Allí estaba el viejo pastor alemán. No estaba deambulando, estaba cavando. Gunner quedó enterrado hasta los hombros en un banco de nieve cerca del fondo de la zanja. Estaba frenético, sus patas batiendo la nieve, arrojando terrones blancos detrás de él. Cuando Silas se acercó, el haz de su linterna. Finalmente cogí algo más que nieve. Metal oscuro y retorcido. Era una camioneta. Yacía de lado, medio tragado por la corriente. La parte delantera estaba arrugada como papel de aluminio, envuelta alrededor del tronco de un enorme pino que se quebró bajo el impacto. Las luces de emergencia estaban apagadas. El taxi estaba a oscuras. Silas bajó gateando, resbalando sobre un trozo de hielo escondido bajo la pólvora. Cayó con fuerza sobre su cadera mala, reprimiendo una maldición, y se arrastró por el últimos metros. Llegó primero al camión y alumbró con su luz la ventanilla rota del lado del conductor. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?, gritó Silas, golpeando el marco de la puerta con la culata de su rifle. El taxi estaba vacío. Los airbags se habían desplegado y colgaban como fantasmas desinflados. Había sangre en el volante, heladas, manchas oscuras, pero ningún cuerpo. La puerta del conductor se había abierto.
Probablemente por la fuerza del choque o por el conductor se escapa. Silas escudriñó el suelo. Débiles hendiduras arrastradas por el viento conducían a la camino. Tire tracks from another heavy vehicle, likely a county plow or a frantic passerby. Apenas eran visibles en el arcén de la autopista antes de desaparecer bajo nieve reciente. ¡Se han ido, artillero!, Silas gritó el viento, agarrando el arnés del perro. ¡Que alguien los recoja! ¡Tenemos que irnos! ¡Ahora! Pero Gunner no estaba cavando en la cabina. Estaba cavando en la plataforma del camión, donde había quedado un armazón de fibra de vidrio, destrozado por el impacto. El contenido de la caja del camión estaba esparcido sobre la nieve. Herramientas, cajas de cartón y escombros. Gunner ignoró el tirón de Silas. El perro se abalanzó sobre un montón de fibra de vidrio rota y nieve, sus dientes apretando algo. Tiró. Su pierna trasera resbaló sobre el hielo, su gruñido bajo y decidido. Silas apuntó la luz hacia el objeto. Fue un viaje de plástico. Caja, del tipo que se utiliza para el transporte aéreo. La mitad superior había sido cortada por la violencia del accidente, dejando solo la bandeja inferior y un borde dentado de plástico. «¡Déjalo, artillero! ¡Es basura!», gritó Silas, agarrando nuevamente el collar del perro. «Nos estamos muriendo de frío aquí». Artillero giró la cabeza, con las mandíbulas todavía sujeto al borde de la caja rota. No lo soltó. Miró a Silas con ojos que estaban suplicante, frenético y ardiendo con esa misma extraña inteligencia. Soltó el plástico, borde, y hundió su hocico profundamente en la nieve que había llenado el fondo del portaequipajes roto. Se le ocurrió algo en la boca. Silas se quedó helado, el viento aulló. Los árboles gimieron. Pero por un segundo, el corazón de Silas se detuvo. No era un conejo. Eso no era un trapo. Colgando de las fauces de Gunner había un cachorro. Era diminuto, increíblemente pequeño. Un negro y un trozo de piel color canela, no más grande que una barra de mantequilla. Sus piernas colgaban inertes. Su cola estaba inmóvil. Parecía un peluche mojado y congelado que se había caído al barro. «Dios mío», susurró Silas. La comprensión lo golpeó como un golpe físico. El camión debía haber sido un transporte de criadores, o tal vez simplemente alguien que se muda con sus mascotas. El equipo de rescate, quienquiera que recogiera al conductor, agarró al humano en el caos de la tormenta. No habían revisado la parte de atrás. O tal vez la caja había sido arrojada a la nieve profunda, invisible, hasta que la nariz de Gunner la encontró. «Artillero, dámelo aquí», dijo Silas, extendiendo sus manos enguantadas. «Yo lo llevaré». Gunner retrocedió. Él gruñó, un suave estruendo de advertencia. Ajustó su agarre, asegurándose de que la pequeña nuca estuviera segura en su suave boca, y se volvió hacia la pendiente. Él no se rendiría. Este fue su hallazgo, su misión. «Está bien», dijo Silas con la voz quebrada. «Bien, movámonos. Mover». El viaje de regreso a la El Terraplén fue una pesadilla. En algunos lugares la nieve llegaba hasta la cintura. Silas fue el primero, usando su cuerpo como arado para abrirse paso. Cayó 2 veces, y sus pulmones le ardían como si estuviera inhalando cristal. Cada vez que miraba hacia atrás, Gunner estaba allí. El viejo perro estaba sufriendo. Silas podía verlo en la forma en que las caderas de Gunner se hundieron, en la forma en que sus piernas traseras temblaban con cada paso. Bajó, la forma en que sus patas traseras temblaban con cada paso. La artritis que hacía que caminar por el suelo de la cocina fuera una tarea ardua, ahora gritaba con cada embestida en la nieve. Se habían formado bolas de hielo entre los dedos de los pies de Gunner, y Silas vio manchas oscuras en la nieve donde la corteza irregular había cortado el almohadillas para perros. Pero Gunner no se detuvo. Mantuvo la cabeza en alto, manteniendo el pequeño bulto inerte en su boca limpia de la nieve. Era una máquina impulsada por pura voluntad. Era un infante de marina que llevaba a un camarada herido y se negaba a dejar atrás a un hombre. «¡Ya casi llegamos, amigo! ¡Casi llegamos!», gritó Silas, aunque ya no podía sentir los dedos de sus pies. Llegaron a la valla. Silas separó los cables y se cortó la mano con una púa, ampliando la brecha para que Gunner pudiera pasar sin atrapar al cachorro. Gunner tropezó mientras cruzaba. Sus patas traseras cedieron por un segundo. He fell onto his chest, burying the puppy in the snow for a heartbeat. Silas se abalanzó para agarrarlos, pero Gunner ya estaba levantado.
Se sacudió la nieve de la cara, reajustó al cachorro y avanzó cojeando. No dejaría que Silas asumiera la carga. La cabaña surgió de la penumbra como una lápida oscura. La puerta todavía estaba abriéndose, golpeando contra la pared, el interior ahora lleno de un montón de nieve. Silas llegó primero al porche. Agarró la puerta y luchó contra el viento. ¡Entra! ¡Entra! Gunnar se arrastró escaleras arriba. Sus garras arañaron inútilmente la madera resbaladiza por el hielo, hasta que Silas agarró su arnés y lo arrastró hasta el umbral. Silas cerró la puerta de golpe y echó el cerrojo, apoyando su espalda contra la madera, jadeando por aire. El silencio de la habitación fue repentino y resonante. La temperatura interior había bajado 30 grados, pero seguía siendo un paraíso tropical comparado con el infierno exterior. Silas se deslizó por la puerta hasta el suelo, con la vista nublada. Se quitó los guantes. Gunnar no se detuvo a descansar. No se sacudió la nieve del abrigo. Caminó cojeando pesadamente, arrastrando su pata trasera izquierda, directo al hogar de la estufa de leña. El fuego se había reducido a brasas, pero el hierro fundido todavía irradiaba calor. Gunnar bajó la cabeza. Con una ternura que parecía imposible para una bestia de su tamaño, y agotado, abrió las fauces. Dejó al cachorro sobre la alfombra de piel de oveja frente a la estufa. Silas se acercó gateando y le temblaron las rodillas. Miró la carga. Era un cachorro de pastor alemán. Probablemente no tenga más de unos pocos días. Sus ojos estaban sellados. Su pelaje estaba enmarañado con hielo y barro. Yacía de lado, con las piernas rígidas y la boca ligeramente abierto. Era violeta, del color de un hematoma. No hubo ascenso ni caída de los pequeños costillas. Silas extendió la mano. Su mano temblaba incontrolablemente por el frío y la adrenalina. Extendió la mano. Su mano temblaba incontrolablemente por el frío y la adrenalina. Tocó el costado del cachorro. Se sentía como una piedra encontrada en el lecho de un río en invierno. Frío. Sólido. Sin vida. «Está muerto, Gunnar», susurró Silas. Las palabras sabían a ceniza. «Llegamos demasiado tarde». Gunnar miró a Silas. Luego miró al cachorro. Dejó escapar un gemido grave y lúgubre y empujó el diminuto cuerpo con la nariz. El cachorro rodó rígidamente, con las patas en el aire. Gunnar volvió a empujarlo con más fuerza. «Artillero, detente», dijo Silas, con lágrimas en los ojos. «Se ha ido». Pero Gunnar no se detuvo. El viejo perro se desplomó sobre la alfombra y sus patas finalmente cedieron. Se acostó cerca del cachorro y su respiración agitada llenó la habitación. Miró a Silas por última vez, con una expresión de absoluta e inquebrantable negación en sus ojos color ámbar, antes de apoyar su enorme cabeza junto a la criatura congelada. La cabaña estaba en silencio, salvo por el crujido de los troncos de abeto en la estufa de hierro, y los gritos implacables y ahogados de los troncos de abeto en la estufa de hierro, y los gritos implacables y ahogados del viento afuera. Para Silas Vance, el silencio del interior era más pesado que la tormenta. Fue el silencio de una tumba. Se arrodilló sobre la alfombra trenzada. Sus grandes manos callosas trabajaban con desesperación. Eso contradecía su sombría evaluación. Había movido a la pequeña criatura congelada sobre una toalla seca. Había movido a la pequeña criatura congelada sobre una toalla seca. El cachorro estaba terriblemente quieto. Su cuerpo estaba rígido, con las diminutas extremidades atrapadas en la postura de un muerto. Se sentía menos como un animal y más como una piedra extraída del lecho de un río helado, densa, fría y completamente carente de chispa. «Vamos», murmuró Silas con voz ronca. «No me abandones. No sobreviviste a un accidente solo para congelarte en mi cocina». Silas usó sus pulgares para presionar suave pero firmemente contra la caja torácica del cachorro. 1, 2, 3. Se inclinó y cubrió el pequeño hocico con su propia boca, inhalando una pequeña bocanada de aire hacia los pulmones. Probó el sabor metálico del hielo y la sangre vieja. Repitió el ciclo. Más ciclo. Compresiones. Respiración. Frotando vigorosamente el costado del cachorro con la toalla áspera para generar calor por fricción. El artillero observó. El viejo perro no se había movido de su lugar cerca del hogar. Yacía boca abajo, con la cabeza apoyada en las patas delanteras y los ojos color ámbar fijos en las manos de Silas, con una intensidad que era casi desconcertante. Gunnar estaba temblando, temblores que comenzaron en sus hombros y bajaron hasta sus destrozadas caderas. Estaba mojado, exhausto y sin duda sufriendo por la caminata.
pero se negó a cerrar los ojos. Pasaron 10 minutos, luego 20. Silas se recostó sobre sus talones. El sudor le golpeaba la frente a pesar de la corriente de aire que había en la habitación. El cachorro yacía sobre la toalla, sin cambios. El tono gris violáceo de su piel no se había desvanecido. No hubo subida ni bajada del pecho, ni movimiento de una pata. Silas tomó su estetoscopio y una reliquia de los días de enfermera de su difunta esposa, y presionó la campana contra el pecho del cachorro. Cerró los ojos, esforzándose por oír a través de los tubos de goma. Escuchó en busca de un aleteo, un silbido, cualquier cosa. Silencio. Silencio absoluto y hueco. Silas se sacó los auriculares y los dejó sonar al piso. El sonido fue definitivo. Miró la cosa diminuta y rota y el peso de la noche. Se estrelló contra él. La adrenalina que había impulsado su carrera hacia la tormenta se evaporó, dejándolo viejo, cansado y derrotado. «Es inútil, Gunner», dijo Silas en voz baja. Extendió la mano para acariciar la cabeza del viejo perro. Se ha ido. Hipotermia. Estuvo allí demasiado tiempo. Silas se acercó para envolver el cuerpo en la toalla, con la intención de trasladarlo al porche cerrado hasta que el suelo se descongelara lo suficiente para un entierro. Un gruñido bajo y vibrante detuvo su mano en el aire. Silas se quedó helado. Miró a Gunner. El perro no le estaba gruñendo, en realidad no. Era un sonido de objeción, de negativa a aceptar la orden. «Artillero, déjalo», dijo Silas. Su voz agrietamiento. Se acabó. Gunner no escuchó. Con un gemido de esfuerzo que hizo que Silas se estremeciera, el perro levantó su pesado cuerpo. Se interpuso entre Silas y el cachorro, usando su hombro para pero aleja con firmeza a su amo. «¿Qué estás haciendo?», susurró Silas. El artillero miró al bulto sin vida. Él no lo olfateó esto tiempo. Él no se quejó. Se acostó de nuevo, pero no en su forma habitual. Curvó sus enormes sien en golpea el marco hasta formar una media luna apretada, creando una pared de pelo y músculos contra las corrientes de aire. Luego usó su nariz para empujar al cachorro. He pushed the tiny stiff body directly against his propio vientre, justo en la curva de su abdomen, donde el pelaje era más fino y el calor de sus órganos internos era más intenso. Colocó al cachorro debajo de su barbilla, sellándolo efectivamente dentro de un capullo viviente de calor. Silas miró, hipnotizado. «Estás perdiendo el tiempo, amigo». Gunner lo ignoró. Empezó a lamer. No era el cuidado suave y afectuoso de una mascota. Fue duro. Fue violento. La lengua de Gunner, ancha y abrasiva como papel de lija, raspóla el pecho y la cara del cachorro. Lamió con una fuerza impulsora rítmica, balanceando físicamente el pequeño cuerpo. Ida y vuelta contra los suyos. Golpe, golpe, golpe. El sonido del cuerpo del cachorro golpeando el suelo con cada golpe era rítmico. Gunner estaba estimulando la circulación. Estaba tratando de forzar la sangre para moverse. Era un instinto más antiguo que la caza, más antiguo que la raza, más antiguo que el hombre. El lobo se dio cuenta de que la manada estaba muriendo y usó la fricción para reavivar el fuego. Silas se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Gunner no solo estaba calentando al cachorro, estaba tratando de saltar el fuego. Silas se dio cuenta de lo que estaba pasando. Gunner no solo estaba calentando al cachorro, estaba tratando de reactivar su corazón. Gunner ajustó su posición, presionando su profundo pecho con firmeza contra la espalda del cachorro. Silas podía ver el fuerte y rítmico latido del propio corazón de Gunner contra sus costillas. The old warrior was trying to synchronize them. Estaba prestando su propio ritmo al vacío silencioso del pecho del cachorro. Batir por mí. Batir así. Silas se sacó la colcha del sofá y los cubrió con ella, creando una tienda de campaña para atrapar el calor. Añadió más leña al fuego, hasta convertirlo en un rugido que desafió la tormenta de nieve del exterior. Entonces comenzó la vigilia. Silas estaba sentado en su sillón, con una taza de café frío olvidada en la mano. El reloj sobre la repisa de la chimenea hacía tic-tac, un lento contrapunto mecánico a la tormenta. 11 p.m. Medianoche, 1 a.m. Debajo de la colcha, el movimiento nunca se detuvo. Gunner no durmió durante horas. El rítmico, el raspado de su lengua continuó, disminuyendo ocasionalmente a medida que la fatiga aumentaba, luego ganando velocidad con renovada determinación. Silas observó el bulto debajo de la manta. Pensó en su física, en la transferencia de energía, en la termodinámica, pero se sintió como algo más espiritual.
Miró el flanco expuesto de Gunner, viendo las cicatrices de la metralla y de Kandahar, las canas de la vejez. Gunner era un barco que estaba casi vacío. Viendo las cicatrices de la metralla y de Kandahar, las canas de la vejez, Gunner era un barco que estaba casi vacío. Estaba agotado, con el cuerpo destrozado y el tiempo escaso. Y sin embargo aquí estaba, vertiendo hasta la última gota de la vitalidad que le quedaba en un extraño. Fue un sacrificio. Silas sintió un nudo en la garganta. Gunner estaba literalmente dando pedazos de su propia vida para ganar tiempo para este trozo de piel. «Vieja mula testaruda», susurró Silas, secándose una lágrima de la mejilla. «Nunca supiste cuándo retirarte». Las 2 de la madrugada llegaron y se fueron. El viento afuera comenzó a cambiar de tono, la señal de que lo peor había pasado, pero el frío dentro de la habitación era cortante. A las 3:30 horas, el lamido rítmico se detuvo. Silas se enderezó, le mordía el corazón. A las 3:30, los lamidos rítmicos cesaron. Silas se enderezó y el corazón le latía con fuerza. Se detuvo. Se acabó. Gunner finalmente lo aceptó. El silencio bajo la manta era aterrador. Luego, un sonido. Fue débil. Tan débilmente Silas pensó que podría ser la leña que se asentaba en la estufa. Un chirrido diminuto y agudo, como el de una bisagra oxidada al moverse. Una fracción de pulgada. ¡Ep! Silas dejó de respirar. La cabeza de Gunner se levantó. Movió la manta con su nariz. Miró a Silas, con los ojos cargados de cansancio, pero ardiendo con una mirada triunfante y cansada. Orgullo. Silas se arrodilló y levantó el borde de la colcha. El cachorro ya no era morado. La piel de su vientre era de un rosa vibrante y sonrojado. El pelaje estaba erizado, secado por el calor corporal de Gunner. Y allí en el centro del pequeño cofre había movimiento. Sube, baja, sube, baja. Era superficial, errático, pero era aliento. Mientras Silas miraba, la boca del cachorro se abrió. Una pequeña lengua rosada surgió, buscando a ciegas. Dejó escapar otro sonido, el de una mula de hambre más fuerte y exigente. Las piernas, previamente bloqueadas en rigor, se movieron y remaron contra el pelaje de Gunner. «¡Dios mío!», respiró Silas, y el aire se le escapó. «¡Lo hiciste!». Extendió la mano y tocó al cachorro. Hacía calor, ardía con la fiebre de regresar. Vida. El hielo había desaparecido. Gunner no se levantó. No pudo. Estaba agotado. Simplemente apoyó la barbilla. Vuelva a bajar sobre el cuello del cachorro, protegiéndolo. Dejó escapar un largo y estremecido suspiro, un sonido de tensión que abandona el cuerpo. Su cola dio un débil golpe contra el suelo. Silas miró a la pareja, el enorme perro de guerra lleno de cicatrices y el diminuto superviviente milagroso. Se dio cuenta de que estaba llorando, lágrimas silenciosas que corrían por la barba incipiente de sus mejillas. Había pensado que la muerte había llegado a su cabaña esa noche. Se había preparado para ello. Le había abierto la puerta. Pero Gunner se había quedado en la puerta y le había respondido con un gruñido. Silas extendió la mano y la apoyó sobre el hombro de Gunner, sintiendo el ritmo lento y constante del corazón, que acababa de salvar 2 vidas esta noche, la de los cachorros y tal vez, en cierto modo, la de Silas. «Está bien, Marine», susurró Silas, su voz llena de reverencia. Misión cumplida. Retirarse por... Las estaciones en Montana no se mezclaban unas con otras. Chocaron. El brutal dominio blanco del invierno finalmente se hizo añicos, bajo el implacable martillo del sol, convirtiendo el valle en un alboroto de barro, brotes verdes y agua de deshielo. Luego vino el polvo y el calor del verano, horneando la tierra con fuerza. Gracias a este giro de la rueda, el milagro en la cabaña de Silas Vance no solo sobrevivió, sino que prosperó. El diminuto fragmento de vida congelado que casi había perecido en la alfombra de la chimenea se había convertido en una fuerza de la naturaleza. Silas lo llamó Ranger. Era el nombre de un soldado apropiado para un perro nacido de una tormenta y criado por un guerrero. Había pasado un año desde aquella fatídica noche. Ranger tenía ya 12 meses y era un magnífico ejemplar de la raza pastor alemán. Pesaba 75 libras de resorte en espiral y energía ciética. Su pelaje era de un intenso color sable oscuro, más oscuro que el de Gunner, y sus movimientos eran fluidos y relajados, poseyendo la gracia torpe de un adolescente que aún no había crecido hasta alcanzar sus enormes patas.
Era todo impulso. Todo impulso. Una criatura que veía el mundo como una serie de objetos a perseguir, masticado o anunciado con un ladrido retumbante. Gunner, por el contrario, se había convertido en un fantasma en su época. A los 13 años, el viejo perro de guerra era un monumento en ruinas. Su hocico era completamente blanco, como si lo hubieran sumergido en harina. La artritis en sus caderas se había consolidado hasta convertirse en un problema permanente y chirriante en su forma de andar. Pasaba 18 horas al día durmiendo bajo la luz del sol que se movía a través del suelo del porche. Pero cuando Ranger estaba despierto, Gunner estaba despierto. Y Gunner no estaba jugando. Era una tarde de martes calurosa y seca. El aire estaba lleno del zumbido de las cigarras. Silas sat on the porch steps, whittling a piece of cedar, watching the two dogs in the yard. Ranger había encontrado una vieja pelota de fútbol desinflada y la estaba lanzando al aire, atrapándola, y realizar vueltas de la victoria por el patio. Era un tonto. Aullaba y saltaba sobre la piel de cuero. De repente, Ranger dejó caer el balón. Sus orejas se aguzaron. Vio una ardilla cruzar la valla. Sin dudarlo, Ranger salió disparado. Explotó desde parado, un borrón de velocidad ladrándole la cabeza, listo para perseguir al roedor hasta el siguiente condado. ¡Guardabosques! ¡No! Silas empezó a gritar, pero no era necesario. Un sonido bajo y atronador atravesó el patio. No fue un ladrido, fue un gruñido. Breve, agudo e inequívocamente correctivo. El artillero se levantó de su lugar en el porche. No corrió. No pudo. Pero él estaba en lo alto de las escaleras, su postura rígido, su mirada fija en Ranger como un designador láser. Ranger se detuvo en el polvo, sus garras arrancando la hierba seca. Volvió a mirar el porche. La ardilla desapareció en lo alto de un pino, pero Ranger no lo miró. Miró a Gunner. Gunner miró fijamente al perro joven. No movió la cola. Él sostuvo el contacto visual, proyectando una presión silenciosa y aplastante. «Agárrate fuerte». «Disciplina». Ranger bajó la cabeza. Sus orejas estaban pegadas hacia atrás. La exuberante energía se evaporó, reemplazada por una actitud sumisa y apologética. Postura. Regresó trotando al porche, no a Silas, sino a Gunner. Lamió el hocico del viejo perro, en un gesto de respeto y disculpa. Gunner lo aceptó con un resoplido estoico. Luego, lenta y dolorosamente, volvió a descender. Silas dejó de tallar. Se dio cuenta, con repentina claridad, de lo que estaba presenciando. «No eres su padre, ¿verdad, Gunner?», murmuró Silas, sacudiendo la cabeza. «Eres su instructor de ejercicios». Sucedió todos los días. Gunner le estaba enseñando a Ranger el lenguaje del perro de trabajo. Cuando Silas dejaba los platos de comida, Ranger se abalanzaba. Gunner lo bloquearía con su cuerpo, un fuerte empujón con su hombro, lo que obligó al perro joven a sentarse y esperar hasta que se estableciera contacto visual. Cuando caminaron el perímetro de la propiedad, si es guardabosques, si se alejaba para oler una flor, Gunner soltaba un agudo guau, llamándolo a volver a la formación. El artillero estaba muriendo. Silas lo sabía. El veterinario lo sabía. Y de alguna manera, Gunner lo sabía. Estaba corriendo contra su propia biología fallida para descargar toda una vida de conocimiento táctico en el hardware en bruto de el cachorro. Estaba quitándose la mascota y construyendo un soldado. El examen final llegó 2 semanas después, en la dorada neblina de principios de septiembre. Los arándanos estaban maduros en las tierras altas y su dulce aroma flotaba hacia el valle. Pero con el olor llegaron las visitas. Silas estaba en el granero reparando el motor de un tractor. El ruido metálico enmascarando los sonidos de la tarde. Los perros estaban afuera, tumbados a la sombra del gran roble cerca de la línea de árboles. The wind shifted, soplando desde el denso bosque hacia el patio abierto. Ranger lo olió primero. Se disparó desde su siesta, el pelaje de su cuello erizado. Era un olor que nunca había encontrado. Almizclado, pesado. Nunca se había encontrado. Almizclado, pesado y peligroso. Saliendo de la maleza, a 50 metros de distancia, era un oso negro. Era un macho. Quizás pesaba 300. No era enorme para la especie, pero sí enorme en comparación con un perro. Estaba demacrado, hambriento, y buscaba los cubos de basura que Silas guardaba detrás del cobertizo. El oso olisqueó el aire,
y sus pequeños ojos oscuros escudriñaron el jardín. La reacción de Ranger fue instantánea y explosiva. Dejó escapar un ladrido histérico agudo y se abalanzó hacia adelante. Su instinto era pura agresión territorial. Ataque. Perseguir. Morder. Era un misil sin sistema de guía, listo para acortar la distancia con un depredador que podría romperle la columna con un solo deslizar. ¡Guardabosque!, gritó Silas, dejando caer su llave y corriendo hacia la puerta del granero. Estaba demasiado lejos. Ranger estaba a 10 metros de su carga, cuando una mancha negra y fuego lo interceptó. Era Gunner. El viejo perro se había movido a una velocidad que no debería haber sido posible. No atacó al oso. Atacó a Ranger. Gunner golpeó con su hombro al de Ranger. Pecho, golpeándolo con fuerza suficiente para derribar al perro más joven. El guardabosques se levantó confundido, gritando en señal de protesta. Trató de rodear a Gunner para llegar al oso. El artillero gruñó, un sonido aterrador y demoníaco que expuso sus dientes desgastados y rompió sus mandíbulas a centímetros de la cara de Ranger. No te involucres. Artillero forzado. Guardabosques de vuelta. Lo empujó físicamente hacia atrás hasta que estuvieron cerca de la pila de leña. Entonces, Artillero cayó a una posición hacia abajo. Miró a Ranger. Ranger, temblando de adrenalina, miró el oso, luego a Gunner. Él entendió. Se dejó caer boca abajo junto al perro viejo. Se ponen uno al lado del otro en la hierba, en silencio. El oso, envalentonado por el repentino silencio, dio un paso adelante. Resopló balanceando la cabeza. Vio a los perros, pero no se movían. No estaban ladrando. Ellos no estábamos actuando como una presa, y no estaban actuando como amenazas. Solo estaban mirando. Los ojos de Gunner estaban fijos en el oso. Estaba completamente en silencio, completamente quieto. Estaba evaluando el nivel de amenaza. Él estaba esperando para el turno. Ranger lo imitó. Su cuerpo vibró con la necesidad de luchar, pero se mantuvo firme. La estancia. Observó al oso a través de la mira del disciplinado Gunner. El oso vaciló. A los depredadores no les gusta la incertidumbre. Un perro ladrando es predecible. Un perro silencioso y mirando fijamente es una trampa. El oso resopló de nuevo, rascando la tierra. Probándolos. Gunner no parpadeó. El oso decidió que los botes de basura no valían la extraña vibra. Volvió la cabeza y miró hacia la seguridad de los árboles. Dio un paso hacia un lado, presentando su flanco, preparándose para partir. Ahora. Gunner no emitió ningún sonido, pero se dio la señal. Se puso de pie. Ranger se puso de pie. Artillero. Dio un paso adelante y dejó escapar un ladrido único, profundo y resonante. Ranger desató el infierno. Él no lo hizo correr a ciegas. Avanzó en una línea controlada, hombro con Gunner, desatando un muro de sonido profundo, gutural y amenazador. No persiguieron. Empujaron. Eran una falange de dos. El oso, sorprendido por la repentina agresión coordinada, entró en pánico. Se arrastró, levantando tierra y salió corriendo hacia el bosque, chocando contra la maleza en una torpe retirada, mientras Ranger se disponía a perseguirlo entre los árboles. La maleza en una torpe retirada hizo que Ranger los persiguiera entre los árboles. ¡Sostener! Silas's voice rang out from the yard, but Gunner had already done it. Se había cruzado en el camino de Ranger, bloqueando el paso. Persecución. El oso se había ido. La amenaza fue neutralizada. Salir del perímetro era innecesario riesgo. El guardabosques se detuvo. Estaba jadeando pesadamente, con los ojos muy abiertos y el pecho agitado. Miró el bosque. Luego miró a Gunner. Gunner se lamió los labios. Ajustó su postura para aliviar el peso de su cadera dañada y miró a Ranger. Tocó con el hocico el hombro del joven perro. Bien. Silas llegó hasta ellos, con el corazón martilleándole en la garganta. Vio las huellas en el polvo. Vio dónde había intentado atacar Ranger y dónde lo había derribado Gunner. Miró a su viejo perro. Gunner estaba temblando ahora. El estallido de adrenalina se desvaneció, dejando sus articulaciones en llamas. Pero tenía la cabeza en alto. Le enseñaste a tender una emboscada, susurró Silas, agachándose para pasar sus manos por el cuello de Ranger, comprobando si hay heridas. Le enseñaste paciencia. Ranger no estaba saltando sobre Silas. Estaba quieto, mirando la línea de árboles, con las orejas girando. Él ya no estaba, solo un perro protegiendo un jardín. Era un centinela que estaba en un puesto.
Gunner se giró y lentamente comenzó la larga y dolorosa cojera de regreso al porche. Su trabajo del día estaba hecho. El recluta había pasado la prueba. Octubre descendió sobre el valle con la sutileza de una puerta que se cierra. Los álamos, que solo una semana antes habían ardido hasta convertirse en un oro brillante y tembloroso, ahora se estaban desnudando hasta quedar completamente desnudos. Ramas grises esqueléticas. El viento volvió a tener dientes, mordiendo la piel expuesta y llevándose la piel seca y olor polvoriento del invierno que se acerca. Silas Vance estaba en el porche, con una taza de café solo humeando en la mano, viendo una columna de polvo levantarse del camino de grava que serpenteaba hacia su propiedad. Los visitantes eran raros. Los vehículos gubernamentales eran más raros. El SUV negro crujió el camino de entrada. Su suspensión chirrió sobre los surcos. Incluso antes de que el motor se apagara, Gunner levantó su cabeza desde su cama en el porche. El viejo perro no ladró. Inhaló profundamente y giró las orejas hacia adelante y dejó escapar un resoplido bajo y de bienvenida. Conocía el ritmo de ese motor. Él conocía al hombre detrás del volante. La puerta del conductor se abrió y salió el teniente coronel Frank Miller. Miller era un hombre que parecía haber sido curado con humo y arena. Tenía poco más de 50 años, era delgado y nervudo, con un rostro mapeado por el duro sol de Medio Oriente. Llevaba el patrón de camuflaje operativo del ejército estadounidense. La tela estaba crujiente y olía levemente al almidón y aceite para armas. Se ajustó la boina y sus ojos exploraron el perímetro. Antes de cerrar el porche, ¿permiso para subir a bordo, capitán?, Miller gritó, una sonrisa rompiendo la severidad de sus rasgos. «Tu ejército, Frank», respondió Silas, bajando cojeando las escaleras para estrechar la mano del hombre. «No tienes permiso para respirar mi aire, pero haré una excepción». Se tomaron las manos, el firme y probado apretón de manos de hombres que habían confiado sus vidas el uno al otro. Miller miró más allá de Silas hacia el porche. Su expresión se suavizó al instante. «Artillero», dijo Miller, bajando la voz una octava. El viejo perro golpeó la madera con la cola. Intentó levantarse, sus patas delanteras temblaban por el esfuerzo, pero Miller ya estaba allí, arrodillado sobre las tablas polvorientas. Enterró sus manos en la gruesa y áspera piel de Gunner. Cuello. «Tranquilo, soldado», susurró Miller, apoyando la frente contra el ancho cráneo del perro. «Pareces cansado, viejo». «Tiene días buenos y días malos», dijo Silas, apoyándose en la barandilla. El frío lo golpea fuerte, pero su mente, sigue afilada como una navaja. «¿Y quién es?», preguntó Miller, mirando hacia el granero. Ranger había salido de la sombra del cobertizo del tractor. A los 18 meses era una criatura impresionante. Medía 26 pulgadas hasta el hombro, una elegante y poderosa cuña de músculos y pelaje de marta. No apresuró al extraño. Se mantuvo firme, en silencio, con el oído atento, evaluando la situación. Nivel de amenaza del recién llegado. Miró de Silas a Miller, esperando una señal. «Ese es Ranger», dijo Silas, «del que te hablé por teléfono». Miller se puso de pie y se cepilló polvo de sus rodillas. Estudió al joven perro con ojo crítico y profesional. Él es grande, un ojo profesional y crítico. Es grande, de buena estructura, espalda recta, no parece una mascota. «No lo es», dijo Silas. «Mira esto». Silas metió la mano en el bolsillo y sacó un juego de llaves. No le dijo una palabra a Ranger. Simplemente levantó las llaves, captó la mirada del perro y luego arrojó las llaves tan fuerte como pudo hacia la hierba alta y cubierta de maleza del pasto norte, a una distancia de casi 70 yardas. Las llaves desaparecieron entre la maleza seca que les llegaba hasta la cintura. Ranger no se movió. Vibró con anticipación, sus músculos se contrajeron, pero su trasero permaneció pegado a la tierra. Miró a Silas con los ojos ardiendo. Silas esperó 5 segundos. 10. Luego, susurró una sola palabra. «¡Buscar!», explotó Ranger. No fue una carrera, fue un vuelo a baja altura. Cubrió el terreno abierto en segundos, su cuerpo estirándose y comprimiéndose en un hermoso ritmo fluido. Cuando llegó a la zona de búsqueda, no correr sin rumbo, redujo la velocidad al instante y bajó la nariz. Comenzó un patrón de cuadrícula, moviéndose de izquierda a derecha contra el viento. Exactamente como un dragaminas o un perro antinarcóticos trabajarían en un campo. «Mira la posición de su cabeza», murmuró Miller,
entrecerrando los ojos. «Está acuartelando. ¿Quién le enseñó eso? ¿Tú?» «No le enseñé absolutamente nada», dijo Silas, mirando al perro. El artillero lo hizo. Within 30 seconds, Ranger's tail snapped up, the signal of a find. Hundió la cabeza en la hierba y salió con las llaves. No jugó con ellos. Se giró y corrió hacia atrás, disminuyendo la velocidad a medida que se acercaba a Silas. Y se sentó perfectamente erguido al lado izquierdo de Silas, presentándole las llaves. Miller se acercó y tomó las llaves. Miró al perro, luego a la pista de obstáculos que Silas había construido cerca, y le presentó las llaves. Miller se acercó y tomó las llaves. Miró el perro, luego en la carrera de obstáculos que Silas había construido cerca del granero para hacer ejercicio. Una serie de pilas de troncos, neumáticos de tractor y un alto muro de madera. Ejecútelo, dijo Miller. Quiero verlo trabajar en vertical. Silas asintió. Hizo una señal con la mano. Ranger se lanzó hacia la pared de madera de 2 metros de altura. No se revolvió. Golpeó la cima con sus patas delanteras y saltó con un movimiento único y limpio, aterrizando en el otro lado e inmediatamente girando para esperar el siguiente comando. Navegaba por la barra de equilibrio de neumáticos con la atención de un equilibrista. Miller observó en silencio. No estaba mirando a un perro. Estaba mirando un sistema de armas. Estaba buscando un potencial en bruto que normalmente requería miles de dólares y meses de entrenamiento para cultivarlo. ¿Café?, preguntó Silas. «Negro», respondió Miller. Se sentaron a la pequeña mesa de la cocina. El calor de la estufa de leña combatía el frío cada vez más intenso. Gunner yacía junto al fuego, roncando suavemente. Ranger estaba sentado junto a la puerta, de espaldas a la pared, observando a Miller con atención. Intensidad sin parpadear. Miller tomó un sorbo de su taza y la dejó. Se acabaron las bromas. «Estamos sufriendo, Silas», dijo Miller en voz baja. «El programa tiene pocos perros, buenos perros. Estamos recibiendo pérdidas de los vendedores en Europa. Los nervios son malos, las caderas son malas. Necesitamos ver de perros con el impulso adecuado». Silas se quedó mirando su café. Sabía a dónde iba esto. Lo supo en el momento en que vio las placas del gobierno. «No está a la venta, Frank. No estoy tratando de comprar un auto usado», dijo Miller, inclinándose hacia adelante. «Míralo, Silas. Míralo de verdad». Silas miró a Ranger. El perro estaba aburrido. Estaba paseando cerca de la puerta, comprobando el perímetro, buscando algo que hacer, algo que resolver. «Está muy aburrido», dijo Miller sin piedad. «Tienes un Ferrari estacionado en un pasto para vacas. Tiene la sangre de Gunner, tal vez no por genética, sino por espíritu. Y tiene el entrenamiento de Gunner. Ese viejo perro pasó el último año poniendo cada gramo de su oficio en ese cachorro. ¿Por qué crees que hizo eso?» Silas tragó saliva. «Para mantenerlo a salvo. Para mantener alejados a los osos». «Mierda», dijo Miller. «El artillero es un soldado. Sabe que su guardia está terminando. Entrenó a su reemplazo». Las palabras flotaron en el aire, pesado e innegable. «Él pertenece al campo, Silas. Operaciones Especiales K9. Tenemos un encargado, un sargento llamado Ramírez. Buen chico. Perdió a su perro hace 3 meses por un artefacto explosivo improvisado. Él está listo. Necesita un socio. Ranger necesita una misión. Si lo dejas aquí, se convertirá en un simple perro de granja. Perseguirá ardillas y engordará. Es para eso para lo que lo preparó Gunner». Silas se levantó y caminó hacia la ventana. Miró el cielo gris y vacío. La casa estaba en silencio, demasiado silencioso. Pensó en el futuro. Gunner no aguantaría el invierno. Silas lo sintió en los huesos. Cuando Gunner muriera, el silencio en esta cabaña sería ensordecedor. Ranger era la única chispa de vida que quedaba. Ranger era su café matutino, su paseo vespertino, su motivo para levantarse. «Si te lo doy», dijo Silas con voz forzada, «estaré solo. Solo yo y los fantasmas». «Lo sé», dijo Miller en voz baja. No ofreció tópicos. Él no dijo, Miller dijo en voz baja. No ofreció tópicos. No dijo, estarás bien. Reconoció el sacrificio. «Es mucho pedir, pero eres un marine. Conoces el costo del servicio y sabes que negar a una criatura su verdadera naturaleza es una crueldad en sí misma». Silas se dio la vuelta. Él miró al artillero. El viejo perro se había despertado.
Estaba mirando a Silas con ojos claros y tranquilos. Entonces, Gunner giró la cabeza y miró a Ranger. Dio un suave y breve estornudo en señal de aprobación. «Déjalo ir». Silas sintió un crujido en el pecho, la ruptura de su propio deseo egoísta de aferrarse a comodidad. Miró a guardabosques. El perro joven se había movido. Ya no caminaba de un lado a otro. Él era de pie junto a la silla de Miller. Estaba oliendo el parche en el hombro de Miller, la insignia de la unidad. Ranger presionó su nariz contra la tela áspera del uniforme, inhalando el olor a lona y deber. Luego, sin orden de nadie, Ranger se sentó. Se sentó al lado izquierdo de Miller. Se sentó en posición de firmes, con el pecho hacia afuera, mirando hacia arriba, al coronel, esperando órdenes. La imagen rompió el corazón de Silas y lo hinchó de orgullo. Todos a la vez. El perro había elegido. El uniformado lo llamó. La disciplina lo llamó. Silas respiró hondo y estremeciéndose. Caminó hacia la mesa y puso su mano sobre la cabeza de Ranger. El pelaje era grueso y suave, vibrante de vida. «Le gusta que le rasquen las orejas justo detrás de la base», dijo Silas con voz espesa. «Andy odia las croquetas mojadas y las quiere secas». Miller se levantó lentamente. «¿Eso es un sí?» Silas miró a Miller el ojo. Enderezó la espalda y se mantuvo como el oficial que solía ser. «No es una mascota, Frank. No dejes que lo traten como tal». «Te lo prometo», dijo Miller solemnemente, «que él será la punta de la lanza». «Entonces llévalo», dijo Silas, dando un paso atrás. «Dale un número de serie. Hazlo un infante de marina». Ranger no se quejó. Él no se acobardó. Miró de Silas a Miller sintiendo el cambio. En autoridad. Sintió la gravedad del momento. Silas miró a Gunner. El viejo perro volvió a bajar la cabeza sobre sus patas y cerró los ojos. Dejó escapar un largo suspiro de satisfacción. La antorcha tenía sido pasado. El reloj se sintió aliviado. La mañana de la partida llegó con un cielo del color de una ciruela magullada. Una niebla baja y espesa se aferraba al fondo del valle, silenciando el mundo, volviendo los imponentes pinos en siluetas fantasmales. Era el tipo de silencio que normalmente precede a una fuerte nevada. Pero hoy parecía como si la tierra misma estuviera conteniendo la respiración. Dentro de la cabina el ambiente era frágil. Silas Vance recorrió la cocina, con eficiencia mecánica, empacando una pequeña bolsa de lona que no volvería. Dobló una pesada manta de lana, en la que Gunner había dormido durante los últimos 5 años. Estaba raído en el centro, y olía a humo de cedro, a perro mojado y a vejez. Silas vaciló, sosteniendo la tela áspera contra su pecho por un momento. No lo estaba empacando para abrigarse. El ejército proporcionaría equipo térmico de alta tecnología. Él estaba empacando por el olor. Una atadura a casa. Un recordatorio de la manada. «Aquí», susurró Silas, metiendo el manta en el fondo de la bolsa, junto con un resistente juguete de goma para masticar que le gustaba a Ranger. Ranger estaba sentado junto a la puerta. Sintió el cambio en el aire. Los animales siempre saben cuándo se rompe el ritmo de un hogar. No estaba saltando ni masticando las patas de la mesa. Se sentó en posición firme y sus ojos siguieron cada movimiento de Silas. Sus orejas girando hacia el camino de grava, anticipating the arrival he knew was coming. El artillero estaba afuera. Había pedido salir hacía 1 hora y no había vuelto a entrar. Silas miró por la ventana. El viejo perro yacía en el último escalón del porche, con la cabeza apoyada en las patas delanteras, de cara a la carretera. Era una gárgola de piedra que custodiaba la puerta. No había desayunado. El cuenco de croquetas permanecía intacto en la cocina, un testimonio silencioso de un cuerpo que comenzaba a cerrar sus funciones no esenciales para concentrarse en una última misión. A las 08:06 horas, el sonido de un motor diésel atravesó la niebla. Una furgoneta de transporte Ford de alta resistencia, pintada de un gris mate y anodino con placas del gobierno, avanzaba por el camino de entrada. No tenía las llamativas marcas de un coche patrulla de policía. Parecía un vehículo utilitario, serio, funcional y anónimo. La furgoneta se detuvo. La puerta del conductor se abrió y salió un joven. El sargento Cole tenía 20 y tantos años, construido como un linebacker, con la cabeza afeitada y un rostro abierto y amigable, pero grabado con la seriedad de su oficio. Llevaba pantalones tácticos color canela y una camiseta polo negra, con la insignia de la unidad Cani 9 bordada en el pecho. No sonrió mientras se acercaba al porche. Parecía comprender la gravedad de lo que tenía que recoger allí.
¿Capitán Vance?, preguntó Cole, deteniéndose al pie de las escaleras. No salió al porche. Parecía sentir que el espacio pertenecía al viejo perro que yacía en lo alto. «Solo Silas», dijo el hombre mayor saliendo por la puerta mosquitera con Ranger pisándole los talones. Cole miró a Ranger. Sus ojos se abrieron ligeramente. ¿Es el recluta?» «Ese es él», dijo Silas. «El coronel Miller no estaba bromeando», murmuró Cole. «Parece un arma cargada». Cole abrió la puerta lateral de la furgoneta. En el interior había un centro de mando móvil. Cajas de aluminio, casilleros para equipos y botiquines de primeros auxilios seguros y con clima controlado. Olía a antiséptico y a excitación. «Necesito que lo cargues», dijo Cole respetuosamente. «Es mejor si entra cuando tú lo ordenes. Menos estrés para él». Silas asintió. Bajó las escaleras. Las rodillas se le agarrotaron por la fría humedad, lo que le hizo tropezar ligeramente. Ranger inmediatamente presionó su hombro contra el muslo de Silas, estabilizándolo. El perro miró hacia arriba y comprobó el rostro de Silas. «¿Estás bien?» «Estoy bien», susurró Silas, con la mano temblorosa mientras la apoyaba en la cabeza de Ranger. Susurró Silas, con la mano temblorosa mientras la apoyaba en la cabeza de Ranger. «Estoy bien». Llegaron a la furgoneta. La puerta de la caja estaba abierta. El interior estaba oscuro. Silas se arrodilló en la grava. La piedra mojada le empapó los vaqueros. Agarró la cara de Ranger con ambas manos, obligando al perro a mirarlo. Los ojos de Ranger estaban brillantes, confusos, pero confiados. Lamió la barbilla de Silas, un golpe rápido y áspero. «Escúchame», dijo Silas, con voz espesa y áspera, como grava triturada. «Escuche al sargento. Tú haces tu trabajo. Mantén la cabeza gacha». Ranger gimió suavemente, sintiendo el adiós. Le dio un codazo en el pecho a Silas. «Eres un buen chico», dijo Silas entrecortadamente. «Eres el mejor chico». Se desabrochó el collar de cuero, el collar de granja, y Cole le entregó un collar táctico de nylon resistente con hebilla de cobra. Silas lo ató alrededor del cuello de Ranger. El clic de la hebilla sonó como un disparo en la tranquila mañana. «Adelante», ordenó Silas. Ranger no dudó. Saltó sin esfuerzo a la camioneta y entró en la caja. Se dio la vuelta inmediatamente, recostándose y mirando hacia afuera, con las patas cruzadas. Ranger no dudó. Saltó sin esfuerzo a la camioneta y entró en la caja. Se dio la vuelta inmediatamente, recostándose y mirando hacia afuera, con las patas cruzadas. Parecía listo. Parecía que pertenecía allí. Silas cerró la puerta de la caja. El pestillo se cerró con un clic. Una barrera de malla de acero los separaba ahora. «Nos ocuparemos de él, señor», dijo Cole en voz baja, tomando la bolsa de lona que le tendía Silas. «Los tratamos mejor que a nosotros mismos». «Será un héroe». «No necesito un héroe», dijo Silas, levantándose y secándose los ojos con el dorso de la mano. «Solo quería un perro». «Pero no es solo un perro, ¿verdad?» «No, señor. Ahora es infante de marina». Cole se sentó al asiento del conductor. El motor retumbó, sacudiendo la estructura de la furgoneta. Silas dio un paso atrás y cruzó los brazos sobre el pecho para mantenerse unido. Cuando la furgoneta empezó a avanzar, los neumáticos crujieron sobre la grava. Un sonido surgió desde la parte trasera del vehículo. Era guardabosques. Dejó escapar un solo ladrido. No fue un ladrido de miedo. No fue el aullido agudo de un cachorro que se queda atrás. Fue profundo, resonante y retumbante. Resonó en el granero y los árboles. ¡Guau! Fue un check-in. Una última llamada a la manada. Me estoy mudando. En el porche, la gárgola de piedra se movió. Gunner, que no había levantado la cabeza cuando llegó el extraño hombre, que no se había movido cuando se abrió la puerta de la furgoneta, de repente se revolvió. Sus garras arañaron desesperadamente la madera. Él gimió, un sonido de pura agonía física, mientras obligaba a sus destrozadas caderas a soportar peso por última vez. «Artillero, quédate abajo», gritó Silas, temiendo que el perro se cayera del porche. Gunner lo ignoró. Con un tembloroso esfuerzo hercúleo, el viejo perro de guerra se impulsó hasta ponerse de pie. Posición. Caminó hasta el borde mismo de la barandilla del porche. No miró a Silas. Él no miró en los árboles.
Sus ojos nublados de color ámbar estaban fijos en las luces traseras de la camioneta que se alejaban. El artillero lo hizo, no ladrar. Los ladridos eran para alertar. Los ladridos eran para corregir. En cambio, Gunner se puso de pie. Él bloqueó sus patas delanteras, ignorando los temblores, sacudiendo sus cuartos traseros. Levantó la cabeza en alto, hinchando el pecho, sus orejas, por lo general blando por la fatiga, lanzado hacia adelante en una posición rígida y perfecta de alerta. Él se mantuvo como inmóvil como una estatua, proyectando un aura de inmensa y silenciosa dignidad. Fue un saludo. Fue el comandante observando el despliegue de las tropas. Era el maestro viendo graduarse al estudiante. Silas vio cómo la furgoneta desaparecía en la curva de la carretera, engullida por la niebla. Luego volvió a mirar hacia el porche. Gunner mantuvo la postura durante 10 segundos, después de que la camioneta se fue. Lo sostuvo hasta que el sonido del motor se desvaneció por completo en el viento. Lo sostuvo hasta que estuvo seguro, absolutamente seguro, de que el chico estaba en camino. Luego se cortaron las cuerdas. Las piernas de Gunner simplemente cedieron. No se acostó, se desplomó. Golpeó el suelo del porche con un ruido sordo y deshuesado que hizo que el corazón de Silas se detuviera. ¡Artillero! Silas subió las escaleras, ignorando el dolor de su propio cuerpo. Cayó de rodillas junto al viejo perro. Gunner estaba respirando, pero era superficial y desigual. Tenía los ojos abiertos, pero desenfocados, mirando al cielo gris. Él no estaba ya no sufro más. La adrenalina que lo había sostenido durante el último año, el impulso de proteger, enseñar, preparar el legado, había desaparecido. La misión fue cancelada. Silas colocó la cabeza de Gunner en su regazo. Acarició el terciopelo orejas suaves. Sus lágrimas caían libremente sobre el hocico blanco del perro. ¡Viejo loco!, sollozó Silas, balanceándose hacia adelante y hacia atrás. ¡Te pusiste de pie! ¡Te vi! ¡Tú lo defendiste! Gunner dejó escapar un largo suspiro. Su cola dio un tic microscópico contra las tablas del suelo. Miró a Silas. La intensidad desapareció de sus ojos, reemplazada por una paz suave y líquida. Parecía cansado, tan increíblemente cansado. «Está bien», susurró Silas, alisando el pelaje a lo largo del rostro de Gunner. «Cuello. Se ha ido. Está a salvo. Lo lograste, artillero. Terminaste el trabajo». El viento se levantó, haciendo crujir las hojas secas del jardín. Pero Gunner no se inmutó, no intentó levantarse. Él simplemente yacía allí, pesado y cálido en los brazos de su amo, permitiéndose finalmente el lujo de la debilidad. «Misión cumplida, Marine», dijo Silas, con la voz quebrada mientras hundía la cara en el cuello del perro. «Puedes retirarte ahora. Tengo el reloj. Puedes descansar». El tiempo es un ladrón, pero para Gunner había sido generoso. Los pastores alemanes no están hechos para la longevidad. Sus motores arden calientes y rápidos, impulsados por el impulso y el deber. Y normalmente la llama se apaga a las 12 o 13. Pero Gunner tenía 15 años. Era una anomalía biológica, una criatura unida. No por los tendones y cartílagos, que hacía tiempo que le habían fallado, sino por la pura y obstinada negativa a abandonar su cargo hasta que se firmó el papeleo. Era de nuevo finales de octubre. El ciclo de las estaciones había girado 2 veces desde que Ranger subió a la camioneta gris. El sol de la tarde se inclinaba el porche del cortijo, bañando la madera con una cálida luz ámbar que combinaba con las hojas moribundas de los álamos. Gunner yacía sobre un colchón ortopédico acolchado que Silas había arrastrado afuera. El viejo perro era una sombra del titán que una vez había sido. Su pelaje era fino y opaco, y sus costillas eran visibles bajo el pelaje grisáceo. Ahora estaba ciego de un ojo y sordo a todo menos a los ruidos más fuertes. Silas Vance estaba sentado en el suelo a su lado, con la espalda apoyada contra la pared de troncos. Sostuvo la pata de Gunner, las almohadillas ásperas y secas, en su mano. «Tranquilo, amigo», susurró Silas. «Solo respira». La respiración de Gunner era irregular. Tenía el ritmo distintivo y aterrador del final. La respiración de Gunner era irregular. Tenía el ritmo distintivo y aterrador del final. Largas pausas de silencio seguidas de tomas superficiales, jadeantes. El veterinario, el doctor Aris, se había marchado hacía 1 hora. «Es nuestro, Silas», había dicho, dejando una jeringuilla de morfina para facilitar el paso. Ya no siente dolor. Simplemente se está desvaneciendo.
Silas miró hacia la carretera vacía. Había pasado los últimos 2 años en tranquila soledad, siguiendo la carrera de Ranger a través de correos electrónicos de Miller. Sabía que habían enviado a Ranger a la frontera. Sabía que Ranger había localizado a un niño perdido en el bosque nacional Bitterroot. El sabio Ranger había recibido un balazo en el chaleco durante una redada en Seattle. Gunner aguantó todo el tiempo. Cada vez que Silas lee una carta en voz alta, las orejas de Gunner temblaban, pero hoy el tanque estaba vacío. «Puedes irte», dijo Silas con la voz entrecortada. «Estaré bien, ya no tienes que protegerme». Gunner no se movió. Parecía estar esperando. Su ojo bueno estaba entreabierto, fijo en el horizonte, mirando algo que Silas no podía ver. Entonces el suelo vibró. No fue el viento. Fue un estruendo profundo y grave que poco a poco se convirtió en un rugido. Silas levantó la vista y se secó los ojos. Al salir de la carretera principal y entrar en el camino de acceso de grava, había un convoy. No fue una visita casual. 2 SUV negros con placas federales abrieron el camino, con su parrilla roja y azul luces parpadeando silenciosamente en el crepúsculo. Detrás de ellos había un enorme vehículo táctico blindado, un Bearcat, seguido de una unidad de transporte K9. Se movieron con urgente precisión, provocando una tormenta, de polvo que brillaba como polvo de oro al atardecer. Entraron al patio, llenando el espacio vacío, con la imponente maquinaria del Estado. Silas se puso de pie y le temblaron las rodillas. No tomó su rifle. Sabía quién era. La puerta del todoterreno que iba delante se abrió. El teniente coronel Miller salió. Parecía mayor, más gris. Las líneas alrededor de sus ojos se hicieron más profundas por las decisiones de mando. Él no sonrió. Caminó directamente hacia el porche y se quitó la gorra de patrulla. «Estábamos en la ruta de tránsito a Missoula para una sesión informativa del grupo de trabajo», dijo Miller, su voz entrecortada pero respetuosa. «Escuché la llamada del veterinario. Hicimos un desvío». «Trajisteis la caballería», dijo Silas, señalando la columna blindada. «Trajimos su unidad», corrigió Miller. Se volvió y le hizo una señal al transporte K9. La puerta trasera se abrió. De él salió un guía, un joven sargento de ojos intensos. Llevaba una gruesa correa de cuero. Al final de la correa había un monstruo. Ranger tenía ahora 3 años. Estaba completamente lleno, 85 libras de músculo de combate de primera. Llevaba un chaleco táctico completo, lleno de cicatrices por el uso, con una luz estroboscópica infrarroja en el hombro y las barras y estrellas pegadas con velcro al pecho. Una línea irregular, de tejido cicatricial blanco. Le cruzó el hocico, un recuerdo de una pelea con cuchillos que había ganado. No rebotó. Él no tiró. Caminó con un poder contenido aterrador. Examinó el patio con ojos duros, comprobando sectores. Poder contenido. Examinó el patio con ojos duros, comprobando sectores. Era un arma de guerra, pulido hasta el filo de una navaja. Entonces vio el porche. El guardabosques se detuvo. La dureza de sus ojos se hizo añicos. Miró el bulto gris e inmóvil sobre el colchón. Miró a Silas. Dejó escapar un gemido bajo. No es el llanto de un cachorro, sino un sonido de reconocimiento y pena. «Suelte», ordenó Miller en voz baja. El guía soltó la correa. Ranger no corrió. Caminó. Subió las escaleras con gracia lenta y solemne. Sus garras chasqueaban suavemente sobre la madera. Se acercó al colchón como si se acercara a un santuario. Silas dio un paso atrás para dejarles espacio. «Oye, Ranger», susurró. Ranger ignoró a Silas. «Todo el mundo les da espacio». «Oye, Ranger», susurró. Ranger ignoró a Silas. Todo su mundo era el del perro viejo. Ranger bajó su enorme cabeza en bloque. Olió el flanco de Gunner, oliendo la enfermedad, la edad, la decadencia. Él no retrocedió. Se movió hacia la cabeza de Gunner. ¿Artillero? Que no se había movido en 4 horas, se agitó. El olor lo golpeó. No el olor de la granja, sino el olor del ozono. Aceite para armas, sudor y miedo. El olor de la misión. El olor de la vida que solía vivir. El ojo bueno de Gunner se abrió de par en par. Ranger se inclinó. Con infinita ternura, el joven guerrero lamió el rostro del viejo guerrero. Lamió el ojo cerrado y ciego. Lamió el hocico blanco. Tocó la mejilla de Gunner con su nariz húmeda, un gesto que decía: «Estoy aquí. Soy fuerte. Tú hiciste esto». Gunner dejó escapar un suspiro que le sacudió el pecho.
Lentamente, milagrosamente, levantó su cabeza a 1 pulgada del colchón. Miró a guardabosques. Vio las cicatrices. Vio el chaleco. Vio al soldado que había construido a partir de un trozo de piel congelado. La cola del artillero, inerte durante días, se levantó. Golpe, golpe. 2 golpes débiles y apenas audibles contra el colchón. Aprobación. Ranger apoyó la cabeza junto a Gunner, mejilla con mejilla. Se quedó quieto, prestando su calor, su vitalidad a los moribundos. Brasas. Gunner cerró los ojos. La tensión que había mantenido rígido su cuerpo durante 15 años, la necesidad de observar, vigilar, escuchar finalmente se evaporó. El reloj se sintió aliviado. El centinela de relevo estaba en su puesto. El artillero respiró hondo. Era profundo y claro, libre de ruidos. Lo sostuvo por un momento, saboreando el aroma de su chico, y luego lo soltó. No tomó otro. El silencio en el porche era absoluto. Los soldados junto a los vehículos se pusieron firmes. Miller inclinó la cabeza. Silas cayó de rodillas y hundió el rostro entre las manos. Ranger sintió el cambio al Celsius. Instante. Sintió que el espíritu se soltaba de las ataduras de sus manos. Ranger sintió el cambio al instante. Sintió que el espíritu liberaba las ataduras del cuerpo destrozado. Ranger se puso de pie. Miró el caparazón vacío de su padre, su maestro, su salvador. No volvió a empujar el cuerpo. Sabía lo que era la muerte. Ranger caminó hasta el borde del porche, donde Gunner había estado 2 años atrás para saludarlo. Ranger miró hacia las montañas, volviéndose púrpura en el crepúsculo. Llenó sus enormes pulmones con el aire frío de la montaña, y cantó. Comenzó como un ruido sordo en su pecho y ascendió hasta convertirse en un largo e inquietante sonido. Aullido lúgubre. No fue el aullido errático de un coyote. Fue una nota pura y sostenida de dolor y honor. Resonó en el granero, rebotó en las paredes del valle, y se elevó hacia las primeras estrellas que aparecieron en el cielo. ¡Ah, vaya! Fueron grifos. Fue una salva de 21 cañonazos. Fue un mensaje enviado de un mundo al siguiente, dejando que los espíritus de todos los perros que se habían ido antes supieran que un rey regresaría a casa. Silas levantó la vista entre lágrimas. Él vio Ranger de pie allí, recortada contra la luz moribunda, fuerte, noble e inquebrantable. Él miró la pieza en la cara de Gunner. «¿No te has ido?» «Oh», susurró Silas, colocando su mano sobre la de Gunner. «Todavía, corazón. Estás recién desplegado». Silas se levantó y caminó hacia la barandilla, parándose junto a Ranger. Apoyó su mano sobre el chaleco táctico del perro, sintiendo el fuerte y constante latido del corazón de Ranger debajo del Kevlar. El artillero estaba muerto, pero en el pecho del joven lobo a su lado, en cada vida que Ranger salvaría, en cada hombre malo, Ranger se detendría. Gunner viviría para siempre. El círculo no se rompió. «Vámonos a casa, artillero», susurró Silas al viento. Despedido. Esta historia nos recuerda que es cierto. El amor no se trata solo de aguantar. A veces se trata de preparar a quienes amamos para sobrevivir sin nosotros. Gunner no solo salvó a Ranger de la tormenta, le dio un propósito. Vertió las fuerzas que le quedaban en el siguiente generación, asegurando que su coraje perduraría mucho después de su muerte. En nuestras propias vidas, el mayor legado que podemos dejar no es la riqueza material, sino la sabiduría, la fuerza y el amor que tenemos. Inculcar en los demás. Todos estamos aquí para ayudarnos unos a otros a mantenernos erguidos, para enseñarnos unos a otros cómo capear las tormentas y pasar la antorcha cuando nuestra llega el momento. Si la historia de Gunner y Ranger te tocó el corazón hoy, presiona el botón me gusta y comparte este video con un amigo que necesite un recordatorio de cómo es la verdadera lealtad. No olvides suscribirte al canal y tocar la campanita para no perderte ninguna historia que eleva el alma. Querido Dios, te damos gracias por los leales compañeros que colocas en nuestras vidas, quienes nos enseñan sobre el amor incondicional y el sacrificio. Le pedimos que vigile cada persona que escucha en este momento. Protege sus hogares, guía sus pasos y dale la fuerza de un guerrero y la dulzura de un corazón amoroso, que siempre encuentren una luz en la tormenta. Si recibes esta bendición y crees en el poder del amor y el legado, por favor escriba amén en los comentarios a continuación. Dios lo bendiga.